Hola y bienvenidos a un nuevo y singular video, en donde descubrirás datos psicológicos sobre las mujeres y datos curiosos sobre las personas que te sorprenderán. El que descubras estos secretos psicológicos te ayudará a mejorar tus relaciones sociales y de pareja. Comenzamos. A las mujeres no les gustan los hombres con voces más agudas que las que tengan ellas. Cuando las mujeres hablan contigo sobre sus problemas, por sorprendente que parezca, no buscan que se los soluciones, solo quieren ser escuchadas para liberar un poco de estrés. Los hombres no son los únicos que tienen sueños húmedos, pues las mujeres también liberan flujos vaginales debido a la excitación o al orgasmo que pueden experimentar durante los sueños eróticos nocturnos. Las mujeres que se casan con su mejor amigo de la infancia tienen menos probabilidades de divorciarse. Según estudios psicológicos y entrevistas hechas a hombres, es el hombre quien suele enamorarse primero, y este factor aumenta si la mujer es de buen cuerpo y de cara bonita, pero este enamoramiento podría detenerse si hay intimidad sexual en las primeras citas, ya que el hombre rápidamente pierde el interés. La canción favorita de una mujer te dirá más sobre sus sentimientos que sus propios labios. Las mujeres tienen una lectura mental alrededor de un 20% más rápida que los hombres. Cuando sientes amor verdadero por alguien, incluso si hay 1000 razones para terminar, aún así buscarías una excusa para quedarte con esta persona. Conforme las mujeres van envejeciendo, sus pechos se van haciendo más pequeños. El tener un matrimonio o un noviazgo con una persona muy liberal es catastrófico para tu salud, sobre todo si tú no compartes o estás de acuerdo con esta clase de pensamiento. Los orgasmos, al igual que los estornudos, no pueden detenerse voluntariamente una vez que han comenzado, porque son reacciones completamente fisiológicas. Se descubrió que una mujer es más probable que le dé su número de teléfono a un desconocido si éste sostiene una guitarra. Una persona que es infiel podría volverse fiel si encuentra a otra persona de la que se enamore perdidamente. Las mujeres mayores prefieren un pene más grueso que un pene más grande. El tener una relación con una persona tóxica suele ser muy peligroso para tu salud física y mental, ya que este tipo de gente suele ser muy violenta cuando existe una discusión en pareja. Además, el tener en tu entorno social o familiar a una persona de este tipo puede llegar a bajar la moral o el ánimo de los involucrados, ya que la negatividad suele impregnarse en los demás de manera involuntaria e inconsciente. Un 20% de las relaciones estables lo son debido a que uno de los enamorados es infiel al otro, pero la otra persona nunca lo sabrá. El humor está asociado con la inteligencia y la honestidad. Es por eso que la mayoría de las mujeres tienden a sentirse atraídas por hombres con un buen sentido del humor. Tener un solo pensamiento pesimista o negativo puede arruinar tu humor durante todo un día. Para las mujeres maduras emocionalmente, el sexo consiste en establecer una conexión emocional y de complicidad con su pareja. Cuando a una mujer se le presenta una dura situación en su vida, ella encontrará la manera de salir de su problema, ya que como mujer tiene un instinto animal de madre que hace que busque alternativas para salir de la situación por la que está pasando. Debido a una mutación genética, las mujeres son capaces de ver un 20% más colores que los hombres. Las mujeres inconscientemente se sienten más atraídas por los hombres que recuerdan detalles sobre ella sin la necesidad de que se lo estén recordando. Cuando estás soltero, siempre ves parejas felices, pero cuando estás en una relación de pareja, siempre ves a solteros felices. Las mujeres jóvenes tienen más encuentros sexuales pero menos satisfacción. En cambio, las mujeres mayores tienen menos encuentros sexuales pero más satisfacción, ya que éstas no buscan cantidad sino calidad en sus encuentros. Los hombres que se dejan dominar de una forma tóxica por sus mujeres son por lo general débiles de carácter, cohibidos y sin iniciativa, y si a esto se le suma el miedo que su mujer les impregna con amenazas de abandono, suelen ceder en todo con tal de conservar el sueño ficticio
de tener una familia en donde la única que se beneficia es la mujer. Así que, hombre, despierta y toma las acciones necesarias, primero en incrementar tu autoestima y amor propio. Y al tener esto, verás que serás capaz de cambiar las circunstancias de vida que hoy te limitan. Después de una discusión, el 80% de las mujeres usan el silencio para castigar a su pareja, si es que ellas no salieron vencedoras. Las mujeres son mejores que los hombres en recordar rostros. El 90% de las veces que extrañas a una persona es porque en realidad te estás extrañando a ti cuando eras feliz con esa persona en esa circunstancia. Las mujeres, al tener sueños húmedos, liberan flujos vaginales debido a la excitación o al orgasmo que pueden experimentar durante los sueños eróticos. Conforme envejecemos, aumenta la probabilidad de morir durante una sesión de coito. Esto se debe a que el corazón es más débil y debido a las pulsaciones altas de la excitación, el corazón puede a veces no hacer fluir la sangre con éxito. Es por eso que ocurren infartos en pleno acto. Y lamentablemente, la mayoría de las veces le ocurre a los hombres estando con la amante. Las mujeres suelen tardar alrededor de un año de su existencia en decidir qué tipo de zapatos ponerse. Las mujeres tienen alrededor de 19 pares de zapatos, pero solo usan 4 de forma regular. El hecho de acumular pensamientos como odio, rencor o rabia afectará de forma negativa a tu salud en un futuro. Los malos rumores sobre una mujer suelen venir de un hombre que no pudo tenerla o de una mujer que no pudo competir con ella. Los niños o adolescentes en la actualidad son más propensos a tener depresión y ansiedad, y esto se va incrementando conforme se van haciendo más adictos a las redes sociales. Cuando una mujer te cuenta sobre sus problemas, significa que ella confía plenamente en ti. Las mujeres pasan alrededor de un año de su vida decidiendo qué vestido ponerse. Irónicamente, tendemos a querer lo que no podemos tener, aunque luego, una vez que lo tenemos, dejamos de darle a esto importancia. La mayoría de las mujeres jóvenes que se sienten atraídas por hombres mayores lo hacen por interés económico, y las mujeres mayores que se sienten atraídas por hombres jóvenes lo hacen por un interés energético. El hombre se enamora primero por la apariencia física de la mujer y se da poco tiempo para conocer a esa persona de forma moral y de forma emocional. Y cuando la chica presenta defectos comunes de personalidad, este tiende a ignorarlos pensando equivocadamente que la belleza física lo justifica, hundiéndose cada vez más en una relación tóxica de la cual con el tiempo es más difícil de escapar. Las mujeres entienden e interpretan las emociones mejor que los hombres, aunque al mismo tiempo también son más vulnerables emocionalmente. Las mujeres por lo general son más curiosas sobre los pensamientos y sentimientos de otras personas. Si cuando dos personas están hablando, una de ellas se gira ligeramente hacia un lado, suele significar que no le gusta el tema de la conversación. Cuando el pelo empieza a desaparecer en la cabeza de las mujeres, puede empezar a aparecer en lugares mucho más extraños. Si tu pareja es muy coqueta o coqueto con sus amigos o amigas, sobre todo en tu presencia, está reflejando de forma inconsciente que tú no eres lo suficiente para él o para ella, y que solo eres un pasatiempo mientras llega a su vida la persona que creen será la adecuada. El 50% de las personas que se citan en línea informaron también que sus rupturas se avisaron por correo electrónico. Las mujeres lloran 55 veces más al año que los hombres. Cuando tienes una primera cita, podrás aprender mucho acerca del carácter de esta persona al ver su forma de tratar al mesero. Un 30% de mujeres en todo el mundo sufrirá de calvicie a lo largo de su vida. Se dice que los hombres que les gusta el famoso beso negro suelen tener experiencias íntimas más satisfactorias, y esto se debe a que existe más libertad para experimentar y probar cosas nuevas. ¿Cuál de todos los datos te ha gustado más? Me gustaría leer
y contestará tu opinión en la caja de comentarios. Y te invito a que compartas este video con más personas a las que creas que pueda serle útil e interesante.